Muy bien, y para cerrar el bloque, vamos con el ingeniero José Manuel Chimal Sánchez, proveniente de la UNAM, nos presenta su proyecto de tesis del ingeniero aeroespacial, diseño de un microreactor nuclear para usos espaciales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy José Manuel Chimal Sánchez, soy de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y les voy a presentar el análisis técnico y estructural del microreactor nuclear para usos espaciales, el cual estoy diseñando de manera conceptual en mi tesis de licenciatura junto al doctor Juan Luis Franzola. Vaya, el contenido se divide en 5 partes principales, que es la motivación y una breve introducción, también la descripción del microreactor que se está diseñando, los modelos térmicos y el modelo termomecánico, y finalmente las conclusiones y los resultados. Para aumentar un poco el tema, ya las sesiones anteriores han hecho un poco de introducción, pero la motivación principal es la colonización del espacio. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pisó la Luna por primera vez, y la Luna pasó de ser un objetivo meramente científico a consolidarse como proyecto tecnológico y también de poderío espacial. Entonces, desde la carrera espacial, que se desarrolló principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se empezó a tener interés en el espacio, pero particularmente para obtener recursos o poder sobre él. Desde ese tiempo y a la actualidad, en este contexto, lo que se ha utilizado para generar energía eléctrica son los paneles solares, lo cual lo vemos en la Estación Espacial Internacional o incluso en los rovers. Estos tienen una deficiencia que, bueno, como hemos visto en todas las fotos, tienen un gran tamaño, porque requieren un área efectiva muy grande para generar electricidad, y también una cierta inclinación, ya que solo con un ángulo de 90 grados pueden generar a la mayor eficiencia posible. Entonces, a partir de esto, se genera un problema, porque queremos sistemas cada vez más avanzados que consumen energía, y no podemos generar paneles tan grandes. Quizás sí, pero no sería lo mejor. Y por otra parte, el pasado, 69, viene ahora el futuro, donde queremos instalar bases en la Luna quizás para generar minería. Ahorita está muy presente la búsqueda del helio 3 como combustible para la fusión nuclear. China tiene principal interés en rescatarlo de la superficie, pero otras organizaciones también piensan no solo en la minería, sino en la exploración espacial y el estudio. Y sería generar una base ahí para entrenamiento de misiones tripuladas, o como una gasolinera o un salto hacia Marte, por ejemplo, que es un planeta de interés para el ser humano, o incluso otros objetos celestes cercanos, ¿por qué no? Pero para eso necesitamos sistemas de conversión de energía más confiables, también que sean no dependientes de efectos externos, como sí lo son los paneles solares, que son, como les mencionaba, la inclinación y también la irradiación. Caso, el claro ejemplo es que el lado oscuro de la Luna pues, sería un problema porque en una zona donde no hay radiación no sería posible la generación de energía eléctrica con los paneles solares. Ahora, mi propuesta es una propuesta nuclear, sin duda, cuál es un microreactor. Está basado en el MISTON, que está generado por el grupo de ingeniería nuclear de la Facultad de Ingeniería también en la UNAM, pero aquí es una versión espacial escalada con 37 barras de combustible de monocloro de uranio, enriquecido, pero en 2 voluntarios. Los puntos en rojos que ven en las esquinas tienen un porcentaje de enriquecimiento del 14%, mientras el resto del núcleo está en 19,75, el cual es el límite seguir para el enriquecimiento. Son las 27 barras. Además de esto, las acompañan 39 heat pipes, uno inscrito en cada uno de los combustibles, que tiene una geometría anular, y los demás distribuidos a lo largo del núcleo, principalmente para enfriamiento. La potencia que tiene es de 50 kilowatts térmicos y se planea para que tenga 10 años de operación continua. Es, como mencionaba en el título, un diseño para uso en el espacio, pero principalmente mi tesis estoy orientando hacia la luz. También el sistema de control que tiene es un anillo de carburo de Bohr, que es el que se ve aquí ejemplificado,
Solamente lo puse en la imagen para que puedan ver su ubicación. Y bueno, el rango de temperatura de operación es de 500 a 1200 grados. Las medidas son un diámetro de 0.44 metros y una altura efectiva de 40 centímetros, 0.4 metros. Y en la imagen de este lado pueden ver una distribución de potencia que se hace principalmente con el código Monte Carlo que mencionaba en la sección anterior, en el server, donde está esta gráfica, por supuesto, y después con la ayuda de MATLAB, las 37 barras de combustible se ven distribuidas en su geometría hexagonal y se puede ver en esta escala cómo se distribuye la potencia a lo largo de ellas. Y ahí es donde se explica por qué los puntos que están a las esquinas tienen un enriquecimiento mucho más bajo que el general. Y es que en esas esquinas es donde se concentra una mayor concentración se concentra una mayor potencia en las esquinas. Ahora, vamos a ver el modelo térmico del heat pipe, primeramente, que son los dispositivos de enfriamiento. Y en este pequeño esquema donde se puede ver el núcleo de una lista lateral, para los heat pipes se definen tres longitudes importantes, la cual es la del evaporador, que va dentro del núcleo, después la de la zona adiabática, que inicia al final del núcleo hasta llegar al radiador, y en él mismo está la longitud del condensador. Son tres longitudes específicas que se definen para analizar el heat pipe como una resistencia térmica, que es lo que vemos de este lado. Y me di cuenta de que mandé la presentación al revés, que las fotos quedaban bien de este lado, pero el modelo térmico es este primero, es el simplificado. En la literatura se puede encontrar cómo un tubo de calor, heat pipe, se puede modelar a partir de resistencia, haciendo una analogía a los sistemas eléctricos, como se modelan los sistemas físicos, y vemos una entrada de calor y las resistencias que tienen una temperatura asociada, generalmente la salida, en la cual definimos una temperatura de sumidero de 860 Kelvin, que sería la llegada al radiador, esto principalmente para hacer el cálculo y también para el sistema de generación de potencia eléctrica. Entonces, es el circuito principal, donde se ve el wick, el vapor y el contenedor, y en esa flecha al revés, tenemos aquí la versión simplificada, después de ciertas conjeturas termodinámicas y algunas reducciones de resistencia simplemente por métodos analíticos. Y vemos las temperaturas de interés. Está la resistencia de pared del evaporador, la del wick, la del vapor como tal, y finalmente las de salida, que son igual de contacto y de wick, pero en la parte del contenedor. Ahora, los resultados de este modelo nos muestran estas dos gráficas, también con ayuda de MATLAB, se hizo el cálculo y se presentó de esa forma. Y podemos ver aquí que cada uno de estos puntos está asociado a la temperatura que tenemos en la imagen anterior. Y vemos cómo la caída de la temperatura se va desde 946.82 Kelvin hasta la temperatura subidera, teniendo una temperatura en cada uno de los puntos de la resistencia. Ahí el comportamiento que se da es principalmente por la forma en la que están calculadas, con las ecuaciones que se utilizaron. Y esa gran pendiente es lo que se muestra en una diabática, por eso es la forma más larga, quizás. Pero vemos algo interesante que es el gradiente térmico global, que es pequeño, lo que es un buen indicio, porque quiere decir que el calor se distribuye de forma homogénea. También que no hay picos tan altos de temperatura a lo largo de la columna de vapor de sodio, que me parece que sí mencioné. Y esta gráfica de acá es también clásica en la literatura, algunos he revisado, donde se ve el perfil axial de la temperatura del tubo de calor total. Las tres zonas que definimos de evaporador, adiabática y condensador se ven aquí coloreadas de distinta forma. La del evaporador está dentro del núcleo, muestra un comportamiento parabólico porque tiene la generación del combustible. Como llega al tubo de calor, a un punto que empieza a transferirlo hacia la zona adiabática, que precisamente por esta consideración de no intercambio con calor, pues llega finalmente hacia la temperatura definida del condensador. Ahora, después de eso, ya podemos encontrar un modelo térmico completo del núcleo, que es lo que se muestra aquí en la expresión de elementos, donde tomamos medio radio y vemos en el corte transversal pasado que hay combustible, luego el grafito, luego los heat pipes
y así de manera secuencial, mostrando únicamente medio radio de energía. Aquí es importante que tomamos 5 consideraciones, y es la generación de calor en el combustible, la transferencia por conducción, el salto térmico, la conducción en el grafito y la extracción de calor por el heat pipe, que es lo que se muestra en esta gráfica. Los picos son el combustible, pues aquí tenemos las subidas y las bajadas como el contacto con el grafito, y los valles son los heat pipes. Después es un análisis térmico y un termomecánico, y tenemos el criterio de Moore-Coulomb modificado, que que se utilizó principalmente para hacer análisis de esfuerzos termoelásticos. Simplemente fue utilizar la termolástica clásica, combinarla en el cilindro, también aplicar la ley de Hooke generalizada, y finalmente llegar a este criterio que tiene 2 cosas importantes, que son los esfuerzos máximos y mínimos, y un ángulo, más bien, y un envolvente de ruptura, que es lo que nos lleva a la falla del material. Para esto necesitamos una concentración de esfuerzos, porque si modelamos el núcleo como un cilindro macizo, tenemos que tiene un error de que tiene perforaciones tanto en el heat pipe como en los combustibles, y para eso se propone unos factores de combustión que define Kirch. En este caso, estamos utilizando para los combustibles 2 y para heat pipes 3. Esto principalmente por esta imagen, que es la amplificación de esfuerzos en los orificios, debido a los gradientes térmicos, pero pueden ver, hay una diferencia entre estos dos. La razón por la que usamos 2 aquí es porque, como tiene un heat pipe inscrito, la diferencia de temperatura no es tan grande como si lo es entre los heat pipes intermedios, por así decirlo. Y aquí tenemos los resultados del análisis termomecánico. Este es el perfil de esfuerzos principales, que define 3 zonas con colores. Primero es el monolito base, vemos que casi no sufre esfuerzos. Por el grafito, que es importante mencionar también que el criterio de Moore-Coulomb fue utilizado porque este tiene una simetría debido a las porosidades que tiene. Y vemos que los heat pipes, al tener un factor de contracción mayor, tienen una mayor inclinación hacia la tracción como a la compresión. Y aquí vemos los factores de seguridad que evalúa el criterio. Finalmente, como conclusiones, bueno, el núcleo presenta viabilidad térmica, también viabilidad mecánica, como vimos en ambos modelos, y eso se traduce en una respuesta estructural segura a operaciones nominales y también a potencia máxima. Y bueno, vemos en este modelo de 2 dimensiones la distribución de los esfuerzos, que sigue también los principios del modelo unidimensional que presenté anteriormente, pero con más conjeturas y aproximaciones. Pero vemos cosas coherentes, compresión en el centro, tracción hacia las orillas, y finalmente en esta gráfica, que es la de factores de seguridad, vemos cómo hay una relación con las diapositivas principales, donde los puntos que tienen una mayor distribución de potencia son las partes más críticas y que tienen una mayor tendencia a fallar. Serían los heat pipes que están inscritos en los combustibles de las esquinas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Pero primero que nada, pues, felicidades por tu trabajo. Está muy chido. Yo tengo una pregunta. Este es un proyecto enfocado en misiones espaciales. Y dentro de su diseño, yo quiero saber cómo piensan ponerlo crítico en la Luna. Porque me imagino que no va a encenderlo aquí en la Tierra y luego mandarlo al espacio. Entonces, ¿qué sistema tienen planeado utilizar para encenderlo ya una vez que aterrice? Es una gran pregunta, muchas gracias. El cilindro de oro que presentaba en las primeras diapositivas es lo que se tiene planeado para ya insertado. Ya tenemos el cálculo de qué distancia tiene que estar para que esté subcrítico. Y después con un sistema mecánico, que sería de las pocas partes móviles que tenga el sistema, ya que justamente por ser espacial, como la presentación que veíamos anteriormente, lo que se busca es que no requiera mantenimiento, tenga menos partes móviles para que sea más seguro. Pero este cilindro va a ser el que controle el factor de multiplicación de neutrones y encienda el reactor en las naves que llegue. Sistema de control automático por acceso. Buenísimo, gracias. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Nos dices que presenta estabilidad bajo valores nominales.
y de máxima potencia. ¿Han pensado en, bueno, no sé, en sistemas de seguridad para cuando, por ejemplo, el reactor sea supercrítico? Sí, también es interesante la pregunta. Justamente hace unas semanas estaba platicando con el doctor Juan Luis y veíamos la posibilidad de un sistema redundante de control que por ahora suelta el cilindro, lo cual es necesario, todos ustedes saben, en la industria nuclear. Y más que nada, lo que he estado realizando es que el enfriamiento se controle en caso de un caso supercrítico y que funcione el cilindro de control. Entonces, por ahora no hay un sistema secundario que respalde ese, pero va a estar en las recomendaciones finales de la tesis. Porque como hacer la licenciatura tiene ciertas limitaciones, que ya llevo un tiempo trabajando en eso. Entonces, estamos conscientes de ello, pero va a estar con una recomendación adicional. Sí, claro, porque presenta otro tipo de complicaciones, ¿no? O sea, la mayoría de SMRs, pues hoy en día, o microreactores tratan de tener sistemas de seguridad pasiva, ¿no? Pero, ¿cómo tiene sistemas de seguridad pasiva en el espacio cuando la mayoría de esos consisten en convección natural, ¿no? Sí. Entonces sí, creo que eso agrega un poco de complicación, pero es muy interesante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, sí, me puedes agregar preguntando preguntas. Una tesis que revisé también de un chico de Argentina. Y en otras, lo que utilizan también son tambores, se llaman, que es una cara que tiene el reflector y otra que tiene, en este caso, carburo de boro para frenar la extracción de neutrones. Y es también uno de los sistemas pasivos que se utilizan, también muy populares, pero igual requiere una investigación en los mecanismos, en las partes que harían que eso se mueva. Entonces, por eso no hemos entrado tan en detalle. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, muchas gracias.